saludo muy cordial para todas las personas que se conectan y nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en esta octava Asamblea General de la Red Académica de Movilidad, principalmente a su Junta o Consejo Directivo y a todos los miembros que la componen. Muchas gracias por pensar en Pasto para este intercambio de experiencias, para este intercambio también de conocimiento que seguramente puede nutrir mucho el quehacer de cada uno de nuestras entidades en los roles que tenemos asignados en la búsqueda de una mejor movilidad en nuestras ciudades. Mi nombre es Rodrigo Yepes, soy el gerente de Avante. Avante es una unidad administrativa especial creada por el municipio de Pasto, está adscrita a la Alcaldía Municipal de Pasto como un ente descentralizado encargado de promover la implementación de un nuevo sistema de transporte público colectivo que concrete una evolución del transporte colectivo actual dentro de una política nacional para las ciudades intermedias. En este sentido, trataré en estos minutos que tengo de contarles qué es Avante, cuál es su rol, por qué es importante este proceso en una ciudad intermedia como Pasto, cómo ha significado una transformación para la ciudad en estos 10 años en los que venimos en el proceso de implementación y sobre todo también cuáles son los retos que desde Pasto vemos para la implementación de este tipo de modelos en las demás ciudades intermedias del país a partir de la experiencia que hemos podido consolidar. Para empezar, les presentaremos un video muy cortico institucional que cuenta qué es Avante, cuáles son sus roles y cuál es el alcance de su misión, y enseguida retomaremos para contarles los avances y los retos en esta perspectiva. El actual sistema de transporte público de Pasto ha servido de manera práctica para que nos desplacemos a nuestros destinos. Sin embargo, el progreso económico y tecnológico nos permite avanzar hacia un nuevo sistema de transporte con más beneficios y contundentes mejoras. Para implementar ese sistema, se necesita de un ente gestor, un equipo de trabajo profesional y especializado cuya misión es volver realidad ese nuevo sistema. Ese ente gestor en nuestra ciudad es Avante. Ya tenemos pues 3 actores bien diferenciados y correlacionados para comprender nuestra entidad. Un sistema de transporte actual que llamaremos Sistema Integrado de Transporte SIT, que ha llegado a su madurez y está listo para jubilarse. Un nuevo sistema de transporte público que aprovecha todos los beneficios de la modernidad con enormes ventajas para los usuarios, al que llamaremos Sistema Estratégico de Transporte Público SET, y es el que ha de reemplazar a nuestro sistema actual. Y una organización descentralizada del orden municipal, profesional y especializada llamada Avante, que ha de planear, coordinar, gestionar, desarrollar e implementar el nuevo sistema de transporte. Implementar el sistema estratégico de transporte demanda una gran capacidad administrativa y técnica, pues se deben gestionar y ejecutar los recursos aportados por la Nación, 70% del presupuesto, y los aportados por el municipio, 30% del presupuesto. Igualmente se gestionan y ejecutan recursos de regalías, se realizan convenios con entes especializados del orden nacional, departamental y municipal, y se ejecutan tareas operativas de infraestructura e institucionales. El programa Pasto se mueve seguro, sostenible, incluyente, conectado y transparente, aprobado dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, trae consigo la construcción de vías adecuadas para el nuevo sistema, la construcción de un nuevo equipamiento urbano, la construcción de patios y talleres, paraderos techados, un sistema semafórico unificado, la implementación de rutas estratégicas, terminales de ruta, centros de atención municipal y la puesta en marcha de un nuevo sistema de recaudo, kilómetros de ciclorrutas y andenes, una aplicación tecnológica con enfoque de género, nuevos métodos de control de flota, pruebas piloto de buses eléctricos y, por supuesto, un programa de cultura creado para crear conciencia ciudadana y sentido de pertenencia que prepare a nuestros usuarios para la llegada del SET.
En 2 años aproximadamente, Avante habrá cumplido su objetivo y nuestra entidad se transformará en el SET, mutando naturalmente en un nuevo sistema de transporte a la altura de las necesidades modernas de nuestra gran capital. Bueno, con esta introducción sobre el ente gestor, el rol y sus funciones principales, quisiera retomar contando que esta estrategia hace parte de una estrategia nacional que para el caso de Pasto comenzó con el COMPES 3549 del 2008, que estructuró los componentes y determinó la financiación para el sistema estratégico de transporte público de la ciudad y se materializó en un convenio de cofinanciación entre la Nación y el municipio de Pasto, en el que la Nación aporta el 70% de los recursos y el municipio el 30% de los recursos. De entrada, esto para una ciudad intermedia como Pasto o como las demás ciudades intermedias que están en el programa, pues es un aspecto muy importante de apalancamiento de recursos para procesos en los componentes de movilidad, de evolución del transporte, pero también a inversiones asociadas a obras civiles, a espacio público, a urbanismo, a ciclorrutas, a infraestructura peatonal accesible, que de otra manera serían difíciles de apalancar por la escala del presupuesto de cada una de estas ciudades. Entonces, de entrada, pues es por decirlo de una manera, un muy buen negocio para una ciudad intermedia, un convenio de cofinanciación como el que se diseñó para los sistemas estratégicos de transporte público en las ciudades intermedias del país. En ese contexto hay que decir que comenzó en el año 2009 con un proceso enfocado en 2 pilares como los que mostramos, operacional y de transporte, y también de infraestructura y obra civil, que a su vez tiene unos componentes viales y de espacio público y unos componentes directamente relacionados con la operación, que podríamos llamar operacionales. Este ha sido un proceso que uno podría decir ha tenido ya 11 o 12 años de implementación y que seguramente ha tomado más tiempo de lo que se pensó en el año 2008, pero que ha sido un aprendizaje también muy importante para la ciudad, ha implicado procesos de renovación urbana, adquisición predial, en el caso de Pasto de más de 400 predios para hacer renovación urbana, nueva infraestructura. Esto implica procesos complejos de negociación, de adquisición predial, trabajar con banca multilateral, en el caso del Banco Mundial o en el BID, adecuarse a los manuales de contratación y manuales financieros, son en general aprendizajes para la ciudad, son procesos de fortalecimiento institucional y han sido procesos que en el trasegar del estudio conceptual o de la definición conceptual hacia la consolidación de estudios y diseños, de adquisiciones de componentes tecnológicos, de adquisiciones y ejecuciones de obra, pues han tenido unas curvas de aprendizaje, pero que sin duda podría decir que en estos 10 años la ciudad ha cambiado y ha evolucionado más que en los 40 o 50 años anteriores, y esto lo ha permitido el sistema estratégico por este componente técnico y de financiación como fue diseñado. Hoy estamos a puertas de concluir, el convenio con la Nación se prorrogó hasta diciembre de 2022 y tenemos la meta de que en 2022 hayamos culminado la ejecución de todos los componentes financiables por el convenio de infraestructura civil, de obra pública y de componentes operacionales, que también hayamos hecho el proceso de reorganización del transporte público, que es como la médula central de todo este proceso, y que a partir de enero del 23 podamos tener un nuevo sistema en operación. Ese es, digamos, el antecedente y el contexto general con el que hemos desarrollado. Hoy en el componente de infraestructura civil tenemos ya un 98% de ejecución frente a lo que definió la priorización de el COMPES en el año 2017. Y estas han sido intervenciones y obras que han permitido darle una nueva cara a la ciudad de Pasto, con nuevo espacio público cualificado, con espacio público accesible, con nuevas vías, con vías mejoradas, con nueva red de ciclorrutas, y que ha permitido también avanzar en unos componentes tecnológicos que la ciudad hoy está comenzando a
a sacarles el jugo y que tiene que ser un componente muy importante, como es el sistema de semaforización que la ciudad ya implementó y el sistema de control y gestión de flota para la operación del transporte público, que también ya fue adquirido y que está implementado tanto en el Centro de Gestión y Control de Movilidad que opera para la ciudad de Pasto, como también con los equipos a bordo y los reflejos o los espejos que tienen del sistema de control las empresas que operan el transporte público en la ciudad. Entonces ha sido un tema de obra civil, pero también de componentes tecnológicos en los que tenemos unos retos aún pendientes en el tema, sobre todo de servicio al ciudadano, en el que va a haber un componente muy importante en cuanto a la posibilidad de implementar pago electrónico, sistema de recaudo centralizado y un sistema de información al usuario, que serán una prioridad para el año 2022. En suma, hasta donde vamos, pues hemos encontrado renovación urbana, adquisición predial, nuevas vías, nuevas ciclorrutas, y hoy nos acercamos a un reto que creemos que es importante, que es concentrarnos ya en la operación, en poner en marcha la operación del nuevo modelo de transporte público. Para ello, el ente gestor tiene varias misiones, unas relacionadas con infraestructura y otras con promover la reorganización de la prestación del servicio y la articulación con los prestadores del mismo. En cuanto a infraestructura, el diseño técnico operacional o la estructuración técnica del sistema de Pasto prevé, entre otras cosas, el sistema de control de flota ya implementado, el sistema de semaforización, el sistema de recaudo que ya está diseñado con anexo técnico adaptado a lo que prevé la ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo, que será un sistema mixto. En esto ya tenemos un anexo técnico definido y en el año 2022 será su proceso de implementación. Prevé 4 patios y talleres para concentrar flota y toda la operación logística de abastecimiento, alistamiento, mantenimiento preventivo y unos puntos de atención al ciudadano y mejores condiciones además para los prestadores, entre otras para los conductores, que es un aspecto no menor que se reflejará en el servicio. De ellos tenemos ya 2 construidos en este momento y 2 que deberán concluir su construcción a finales del año 2022. Esto pues dará paso a tener ya un alistamiento técnico operacional que permitiría poner en marcha el sistema de la mano con el proceso de reorganización que debemos surtir ya en el componente de implementación. Aquí hay un punto importante. Se juntó este proceso en el caso de Pasto, que es de los sistemas estratégicos que ha venido más adelantados. Se juntó un proceso que es, digamos, el estratégico de esta evolución de un modelo de transporte público y hacer la transición a este nuevo modelo, con la crisis que determinó todo el tema de COVID-19 y el impacto tan fuerte en el transporte público colectivo. Es decir, esta ha sido una coyuntura que se ha presentado en la que hoy tenemos un proceso de transición que de por sí ya tenía unas complejidades, que hoy se junta con un proceso de economía de subsistencia para el sector transportador, dadas las cifras y el impacto que ha tenido toda esta crisis de salud pública que todos hemos enfrentado. Aquí hay que decir, por ejemplo, que el año 2020 fue crítico, hubo 2 meses que no tuvimos operación, que estuvo cerrada totalmente la operación y que de allí ha venido con un avance muy paulatino en la recuperación de demanda, que ha sido muy lento, que venía progresando, que el paro nacional volvió a afectar y que hoy otra vez está en un proceso de retomar, ojalá, la demanda y los usuarios que necesita la operación para lograr un cierto equilibrio y poder pensar en estos cambios. Estamos hablando de que antes de iniciar el paro, la ciudad movilizaba alrededor de 100.000 pasajeros día, un poco más de 100.000, y hoy, digamos, después de grandes esfuerzos de subsistencia en esta época de crisis, están llegando apenas a los 50.000 pasajeros día, es decir, estamos en un 50-52% de la demanda normal, y esto pues le agrega un componente fuerte a este proceso de transición. No obstante, hemos tratado de ver este proceso como que el sistema estratégico de transporte es
lo que esperamos sea el día después de esta crisis de subsistencia, es decir, es como si hubiéramos vivido en una economía de guerra y en el mismo tiempo estamos pensando en lo que debería ser el día después o la posguerra, porque así lo han vivido los transportadores, porque así de crítica ha sido la situación, y en realidad el sistema puede ser esa, digamos, esperanza que se tiene en que el transporte público colectivo pueda no solo sobrevivir, sino que volver fortalecido institucionalmente, organizacionalmente, y que pueda responder además a las expectativas que tiene la ciudad en las nuevas circunstancias. En este contexto coyuntural hemos dado también unos pasos que venimos preparando desde el año pasado, como es la transición o la reorganización que prevé la normativa nacional, específicamente en el decreto 1079 de 2015, y que pues son los pilares para un nuevo esquema de transporte, pasar de un esquema de transporte afiliador, que es lo que sucede en la mayoría de ciudades intermedias y en las ciudades pequeñas del país, que son propietarios personas naturales que afilian un bus a una empresa y que allí lo ponen a trabajar, pero siguen teniendo influencia muy importante en la operación día a día, en la programación, en el tema laboral, en el tema de mantenimiento correctivo y preventivo, en la programación, y eso es lo que hemos tenido típicamente, a pasar a cumplir con unos requerimientos básicos, pero que son la clave para pasar de modelo, como que las empresas pasen de ser afiliadoras a ser empresas administradoras integrales de la flota, a encargarse integralmente de la administración de los equipos, del tema de personal, del cumplimiento de normas laborales, de la programación de los equipos, del tema de mantenimiento preventivo y correctivo, y todo lo que tiene que ver con la logística para la operación del transporte. Ese hecho va a ser un proceso importante que tiene que dar una transición o una reorganización en la que los transportadores deben hacer un alistamiento dentro de sus organizaciones para dar ese paso. Para ello estamos fijando unas reglas del juego que se reflejan en un decreto municipal que adapta la normativa nacional y establece unos plazos y una manera de verificar el cumplimiento de los requisitos para avanzar en el nuevo modelo operacional. Establece las reglas además sobre cómo va a ser el tema de la entrega de infraestructura, como el tema de los patiotalleres, los requisitos que hay que cumplir para el manejo de los equipos del sistema de control y gestión de flota, y habrá también unas normas que describan los requerimientos y los pasos que hay que dar para la implementación de un nuevo modelo de recaudo centralizado y de pago electrónico, que será también un pilar importante en esta reorganización. Aquí hicimos un ejercicio de publicar por primera vez en el nivel territorial un sistema de consulta pública normativa, de acuerdo a unos lineamientos del Departamento Nacional de Planeación que suelen utilizar en los proyectos de decreto nacional, pero que por primera vez se utilizan en el nivel territorial. Hemos tenido retroalimentación, mesas de trabajo, y estamos próximos a expedir ese decreto de transición del transporte público que fijará esas reglas de juego y que, como un horizonte concreto, plantea que ya a finales de 2022 debemos estar operando bajo el nuevo esquema. Hay que señalar que para ello pues tendremos también pendientes como ente gestor un factor importante, el sistema de recaudo que mencionaba. Ya tiene anexo técnico, deberá ir a licitación el primer semestre del próximo año y tener implementación en el resto del año 2022 para tener, digamos, también este componente listo para comenzar operación a finales del próximo año. En los patiotalleres, lo mencionaba, de los 4 hay 2 construidos, 2 por construir en 2022, también con estudios y diseños, con recursos asegurados por parte de Alcaldía y Nación, y esto está alineado para que también a finales de 2022 tengamos la infraestructura lista. Esto va a permitir también un avance importante en funcionalidades, el sistema de información al usuario. Hemos creado una aplicación llamada Ruti, que además se personifica en una niña de Pasto que va a ser el asistente o el compañero o la compañera que lo oriente a cualquier usuario en cómo moverse en la ciudad, en qué ruta tomar, en cuánto tiempo se demora,
cuánto se demora en llegar el bus que le va a servir, en todas estas funcionalidades que harán una diferencia entre la decisión del usuario sobre qué tipo de servicio utilizar y que esperamos sirva también para consolidar el transporte público bajo el nuevo modelo de sistema estratégico de transporte público. Ese es el horizonte general del sistema estratégico. En el medio de ello tenemos otras acciones que van relacionadas y que tienen toda la pertinencia para buscar fortalecerlo. Por ejemplo, en el tema de género, hemos desde el Plan Municipal de Desarrollo de esta administración se previeron objetivos con enfoque de género en el Plan de Desarrollo Municipal. Allí tenemos varios relacionados con el sistema estratégico. La aplicación RUTI es uno de ellos, por tener un enfoque pensado en darle mayor seguridad a las mujeres en el uso del transporte público. El diseño y la ubicación de paraderos techados, iluminados, también como una forma de generar unos entornos más seguros para las mujeres, y unas campañas que ya hemos venido trabajando o unas estrategias de cultura ciudadana con los distintos actores, no solo con los usuarios, sino también sobre todo con las empresas y los conductores, y hemos tenido ahí unos resultados que son llamativos y que también son satisfactorios frente a las encuestas de percepción que teníamos de las mujeres sobre el uso del transporte público, sobre los riesgos que sentían, sobre las conductas que las hacen sentir incómodas, cómo esto encarna tipos de violencia que a veces no tenemos conceptualizada como tal, pero que encarnan violencia, por ejemplo, con temas gestuales o con conductas verbales, y cómo todo esto incide en el entorno para optar o no por el uso de un sistema de transporte público. Allí tenemos ya avances y muchos retos también por cumplir. Hay un tema en la ciudad que es recurrente, que es el de que las ciudades quisieran tener tecnologías menos contaminantes en el transporte público. El COMPES de Pasto, por el momento en el que se expidió, a diferencia de los últimos COMPES de los sistemas estratégicos como los de Neiva o Ibagué o Tunja, no tuvo la posibilidad de financiar adquisición de flota menos contaminante con recursos del convenio. Sin embargo, venimos haciendo varios análisis para técnica y financieramente buscar modelos que permitan pensar en que podamos evolucionar hacia estas tecnologías. Aquí hay que destacar un acompañamiento de asistencia técnica que tenemos de WRI con fondos del gobierno británico, que estamos haciendo un análisis por primera vez de factibilidad técnica y financiera y de modelos financieros y técnicos en los que al menos parcialmente algunas rutas de la ciudad de Pasto podrían electrificarse, haciendo un análisis de las condiciones de terreno, de topografía, de longitudes, de recorridos y de todos los aspectos que tendrían que validarse previamente para determinar un modelo de consumos, de rendimientos y también un modelo financiero, teniendo en cuenta la lógica importante de que no estamos hablando de modelos concesionados, sino modelos operados por los transportadores que históricamente han estado, en los que hay muchas personas naturales propietarias de vehículos. En Pasto hablamos de 475 vehículos que pertenecen alrededor de 400 personas, y esto agrega un componente que es bastante diferente a la hora de plantear modelos de gestión y modelos financieros. Pero justamente se trata de que estamos avanzando en pensar modelos ya no tan teóricos, sino un análisis de caso para Pasto en sus condiciones de prestación de servicio, en sus condiciones geográficas y en el diseño operacional de la ciudad, para ver la factibilidad de avanzar en este tipo de esquemas para nueva flota. Lo mismo hemos venido trabajando en el tema de gas natural. Hoy es una opción que parece también viable. La flota en el transporte público colectivo no es homogénea, por lo cual van cumpliendo por ciclos los 20 años de vida útil que prevé la normativa nacional, 20 años que parecieran ser excesivos, y se ve como una opción cercana el tema de implementar flota con gas natural vehicular también en la ciudad de Pasto. De modo que aquí venimos en este proceso. Hay otros temas institucionales que son muy interesantes para analizar, que prevé también la ley del Plan Nacional de Desarrollo, de cómo el cierre del modelo financiero de los sistemas estratégicos depende de un fondo de estabilización tarifaria.
Hay un tema y es que hoy en el país estos fondos están en una crisis tremenda, lógicamente por la caída en la demanda, sobre todo en los sistemas de transporte masivo que ya los tienen. Los sistemas estratégicos de transporte apenas están en su estructuración y también se ha juntado este escenario de crisis con la conformación de los fondos de estabilización tarifaria. Este es un tema fundamental. En el caso de Pasto prevemos que esto empiece a operar el FED a partir de 2023, ojalá con unas proyecciones de demanda que sean ya pues más optimistas a pesar de ser moderadas, pero que en el escenario actual pues sería inviable para el municipio desde su presupuesto asumir unos fondos de estabilización que suplan el 50% del déficit de demanda, que es lo que hoy estamos enfrentando. Así que hay retos allí institucionales. Justamente quisiera finalizar con algunos puntos a resaltar o algunos retos que identificamos desde la experiencia en la ciudad y que seguramente pueden ser replicables a la experiencia de las otras ciudades intermedias que están en este proceso. Primero está esta dualidad del proceso de implementación o transición que requiere mayores inversiones y cambios organizacionales por parte del sector transportador frente a una economía de crisis y de subsistencia. Este es un tema que ha sido complejo y que hay que ver la oportunidad y el momento para poder dar los pasos necesarios, por ejemplo, en la implementación del sistema de recaudo, las capacidades organizacionales y cómo es importante apoyar a los transportadores en ese proceso desde el punto de vista de asistencia técnica. Hay un tema que es también muy crítico en Pasto, que es el tema de la expectativa que tiene el usuario hoy frente al tema ambiental, y en esto cómo es tan crítico hoy el ciudadano y ciudadana en el caso de Pasto de los buses diésel con la cantidad de humo y de gases que emiten versus una expectativa de una tecnología limpia, pero cómo la distancia entre la expectativa y la realidad al final depende de modelos financieros. Y modelos financieros que tienen que pensar en la realidad de las ciudades intermedias. Otra vez, no es lo mismo un modelo bajo una concesión con un gran operador a cargo de la concesión que un modelo en el que son familias y personas naturales las propietarias de la flota y a las que uno aspiraría a exigirles que hagan unas inversiones en renovación de flota. Entonces la distancia entre la aspiración y la realidad depende de que hayan modelos aterrizados para ese esquema operacional que traten de poner al alcance de esta realidad un esquema técnico, pero sobre todo financiero, que permita hacer estas inversiones. Uno teóricamente siempre dice es que la inversión se paga con el ahorro en el tiempo, por ejemplo, si voy a cambiar de un bus diésel a un eléctrico, pero el CAPEX, el pasar a una inversión estamos hablando del triple de lo que cuesta un bus diésel a un bus eléctrico para una persona natural o una familia que tiene esto como un segundo ingreso o como una fuente de ingreso principal, pues es muy difícil de asumir. Entonces, otra vez, depende de qué modelo somos capaces de crear para generar este tipo de apalancamientos. Aquí seguramente el tema de tener empresas administradoras integrales jugará un papel, el sistema de recaudo centralizado que va a implicar un manejo bajo administración fiduciaria jugará otro papel para otorgar garantías a quien apalanque esa financiación, pero es un tema que todavía no está desarrollado y que es muy importante que desde el punto de vista académico y también institucional se haga un foco en estos aspectos. Lo mismo pasa con la estructuración de los fondos de estabilización tarifaria. La ley 1955 prevé unos ingresos que teóricamente pues uno puede ver como que conceptualmente están claros como posibles fuentes que nutran el FED, como el tema de parqueo en vía, como temas de plusvalías, como temas de captura de valor del suelo. Sin embargo, en las ciudades intermedias creo que estos son procesos que deben irse madurando paulatinamente y que seguramente en el corto plazo, en esta economía de subsistencia, pues serán difíciles de concretar. Por eso ahí también hay una diferencia entre expectativa y realidad que merece un análisis académico también de cómo concretar unas fuentes más plausibles para que los sistemas tengan además un flujo de recursos que permitan equilibrar la estructuración financiera y la operación de los fondos de estabilización tarifaria. Hay otros temas que tienen que ver con el control en los temas de autoridad de tránsito y transporte.
Lo cierto es que, por ejemplo, en Pasto ha crecido mucho el transporte informal tipo moto. Esto ha quitado mucha de la demanda que usualmente estaba en el transporte público colectivo. Y lo cierto es que ahí la posición desde la nación es, bueno, autoridad de tránsito controle, no haga su trabajo, mande a los agentes, pero ciertamente estamos en un punto en el que hay también un componente social muy álgido, en el que esto tiene unas escalas ya creadas muy importantes que requieren un enfoque también diferente, académico y desde la política pública. El tema del transporte informal tipo moto no se controla con 50 o 60 agentes de tránsito que hay día a día en una ciudad como Pasto, o 70, 80, cuando estamos hablando de 4.000 o 5.000 personas que ejercen esta actividad, seguramente más, y lo mismo sucede en otras ciudades, tal vez en unos grados más difíciles. Entonces aquí hay un tema que hay que analizar de fondo sobre el tema de las motos, sobre las prerrogativas que tienen, sobre sus costos, sobre el riesgo que implica el hacer transporte público en este tipo de vehículos. Eventualmente una alternativa podría ser pensar en regularizar este tema en vez de que todos los actores, digamos, parecieran omitir que es una realidad social que está allí presente. Ese es un tema que creo que invita a una reflexión en la que no se puede dejar de entender que es una realidad social y económica y que impacta al transporte, y que la respuesta no puede ser decirle a un alcalde vaya y con los 40 agentes o 50 agentes defiéndase y haga lo que pueda, ¿no? En eso nos estamos quedando cortos. Lo mismo en temas de aplicación de herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que el país podría avanzar mucho más en temas de gestión de transporte y movilidad, que podrían a su vez ser ordenadores del territorio, ordenadores de las ciudades, factores para generar seguridad ciudadana y además factores para generar ingresos para las ciudades. Ahí estamos hablando temas de controles de velocidad por radar, temas de fotomultas, temas de tantos aspectos que podrían gestionarse mejor desde la tecnología, que hoy pueden hacerse, que las soluciones tecnológicas están, pero que el marco institucional no es tan claro, que el tema jurídico no es tan claro desde el punto de vista sancionatorio, que la jurisprudencia a veces ha, digamos, que diezmado esta posibilidad por temas probatorios en el marco de los procesos ya de imposición de multas y sanciones, y al final son temas de fondo que podrían sí generar herramientas reales para las ciudades.